Can Yaman se mostró visiblemente conmovido frente a las cámaras, al confesar que su hogar se sentía vacío desde que Demet Özdemir se fue. Con los ojos húmedos y la voz entrecortada, describió cada rincón de su casa que parecía haber perdido vida y alegría. Los muebles, los cuadros y hasta la luz del sol parecían no tener el mismo brillo sin la presencia de la actriz que ha compartido tantos momentos inolvidables con él. Es un silencio que pesa, un vacío que duele, afirmó, mientras los espectadores no podían evitar sentir empatía por la estrella turca. Las imágenes de la mansión, tomadas desde el exterior, mostraban un ambiente tranquilo, pero cargado de nostalgia. Can relató cómo cada objeto en la casa parecía recordarle a Demet, desde las tazas de café hasta los cojines del salón. El actor continuó explicando cómo los días se volvieron más largos y las noches más solitarias desde la partida de su compañera. Confesó que solía caminar por la casa sin rumbo, intentando llenar el vacío con recuerdos de risas y momentos compartidos. La prensa que se encontraba presente no pudo evitar captar cada lágrima que rodaba por su mejilla, mostrando un lado muy humano del galán. No esperaba sentirme así, pero cada rincón me habla de ella, dijo con un suspiro profundo. El público en redes sociales reaccionó inmediatamente, compartiendo el vídeo miles de veces y comentando sobre la vulnerabilidad del actor Tom. Cada palabra que pronunciaba resonaba como un eco de emociones sinceras que pocos artistas se atreven a mostrar. El momento más emotivo llegó cuando Can habló de las pequeñas rutinas que ahora parecen imposibles de realizar solo. Desde preparar el desayuno hasta elegir la ropa, cada actividad cotidiana se convirtió en un recordatorio de la ausencia de Demet. Relató que incluso el perro de la familia parecía buscar a alguien que ya no estaba. Su voz temblorosa y su mirada perdida lograron que los espectadores sintieran un nudo en la garganta. Uno no se da cuenta de lo que tiene hasta que se va, dijo, mientras su mano acariciaba un cuadro que retrataba a Ampol. La emotividad en su rostro no pasó desapercibida para los fotógrafos y camarógrafos presentes. Can también confesó cómo los amigos cercanos lo han apoyado durante estos días difíciles, aunque ninguno puede reemplazar la presencia de Demet. Contó anécdotas de llamadas largas y mensajes de ánimo que lo han ayudado a sobrellevar el vacío en su hogar. Aclaró que no se trata de tristeza pasajera, sino de un sentimiento profundo de nostalgia y cariño. Mi casa no es la misma, mi corazón tampoco, agregó con un tono entre melancólico y agradecido. Los seguidores del actor inundaron las redes con mensajes de apoyo y solidaridad, demostrando la conexión que sienten con su vida personal. Cada comentario reflejaba cómo Can Yaman ha logrado humanizar su fama con esta confesión pública. El actor describió la forma en que incluso los aromas de la casa han cambiado sin la presencia de Demet. El café por las mañanas, las velas encendidas y el perfume que solía llenar cada habitación ahora parecen vacíos, dijo con una sonrisa triste. Recordó momentos en los que ambos compartían risas en la cocina, preparando recetas improvisadas y disfrutando de música de fondo. La nostalgia se hacía palpable en cada palabra, y los fanáticos no pudieron contener sus reacciones. Es curioso cómo alguien puede transformar un espacio simplemente estando allí, comentó. Los reporteros continuaron captando imágenes del lugar, mostrando detalles que el actor mencionaba con cariño. Durante la entrevista, Can Yaman habló también de los retos emocionales que enfrenta al volver a su rutina laboral. Explicó que, aunque el trabajo lo mantiene ocupado, hay momentos en los que el silencio de la casa lo golpea con fuerza. Admitió que a veces se sorprende pensando en Demet mientras camina por los pasillos. Es un vacío silencioso pero constante, dijo, mientras miraba fijamente el suelo. Los espectadores podían sentir la sinceridad detrás de cada palabra, y muchos expresaron su admiración por su honestidad. La combinación de fama y vulnerabilidad nunca había sido tan evidente en una entrevista televisiva. El actor reveló que las noches son especialmente difíciles, pues antes compartían conversaciones largas hasta altas horas. Ahora, solo el tic-tac del reloj parece acompañarlo mientras recuerda las palabras de Demet. Habló de cómo la ausencia de risas y comentarios espontáneos se siente en el aire, afectando incluso su descanso. Dormir sin ella es como leer un libro a medias, comparó, mientras sus manos se entrelazaban nerviosamente. La televisión transmitió su confesión en vivo,
generando una ola de comentarios de fans que mostraban empatía y amor. Khan agradeció públicamente a todos los seguidores que lo han acompañado en este difícil momento. A lo largo de la entrevista, el actor destacó que cada objeto en la casa parece contar una historia compartida. Desde los cuadros en la pared hasta los libros en la estantería, cada detalle lo hace recordar momentos felices. Admitió que incluso ha considerado redecorar para intentar cambiar la sensación de vacío. Sin embargo, señaló que ninguna transformación puede sustituir la presencia de alguien tan especial. Es imposible reemplazar lo que hemos vivido juntos, afirmó con firmeza y emoción. La conexión entre los espectadores y la estrella se intensificó, reflejando cómo la fama no puede proteger del sentimiento humano. Can Yaman también compartió cómo la música se convirtió en un refugio durante estos días de soledad. Escuchar las canciones que ambos disfrutaban le trae recuerdos agridulces que oscilan entre la felicidad y la melancolía. Contó que algunas melodías incluso lo hicieron llorar frente a la cámara, mostrando un lado muy íntimo de su vida privada. Es un recordatorio de todo lo bueno que tuvimos, y lo que extraño, dijo mientras miraba hacia el horizonte. El público reaccionó con miles de mensajes y compartió el video millones de veces, creando un fenómeno viral instantáneo. La combinación de fama y emoción real tocó fibras sensibles en la audiencia. El actor explicó que la casa, a pesar de estar completamente amueblada, ahora se siente silenciosa y solitaria. Cada rincón evoca recuerdos que van desde escenas improvisadas hasta largas charlas en el sofá. Admitió que incluso los espacios abiertos, como el jardín y la terraza, parecen diferentes sin su compañía. Es como si el aire hubiera cambiado de sabor, comentó con una sonrisa triste. La entrevista siguió mostrando su vulnerabilidad y autenticidad, factores que fortalecen su relación con el público. Khan concluyó que aunque el vacío es doloroso, también lo motiva a valorar cada instante vivido. Además, Yaman relató cómo su conexión con Demet sigue presente a pesar de la distancia física. Mencionó que mensajes, llamadas y recuerdos compartidos son su forma de mantener vivo ese vínculo. Expresó que la nostalgia no significa tristeza absoluta, sino un recordatorio del amor y la compañía que compartieron. Cada recuerdo es un abrazo que aún puedo sentir, comentó mientras sus ojos brillaban con emoción. Los seguidores no tardaron en reaccionar con entusiasmo, destacando su sensibilidad y humanidad. La transmisión generó un impacto inmediato en redes, alcanzando millones de visualizaciones en cuestión de horas. El actor habló sobre cómo su familia y amigos cercanos lo han ayudado a sobrellevar la sensación de hogar vacío. Señaló que incluso pequeños gestos, como llamadas de apoyo y visitas inesperadas, alivian la soledad. Sin embargo, reiteró que ninguna presencia puede sustituir a la persona que ha marcado su vida de manera tan significativa. Es un espacio lleno de amor, y ahora se siente incompleto, afirmó mientras observaba una fotografía de ambos juntos. La prensa continuó registrando cada palabra, consciente de que estaban siendo testigos de un momento íntimo y auténtico. La respuesta de los fans no se hizo esperar, y el vídeo se volvió tendencia mundial. Durante la entrevista, Khan compartió recuerdos entrañables de momentos cotidianos que ahora extraña profundamente. Desde desayunos compartidos hasta paseos improvisados por la ciudad, cada instante parece haberse detenido en el tiempo. El actor confesó que incluso los aromas de la cocina y los sonidos del hogar evocan emociones intensas. Cada rincón tiene su historia, y cada historia me recuerda a ella, dijo con voz suave y emotiva. El público reaccionó con miles de comentarios llenos de apoyo, comprendiendo la profundidad de su pérdida temporal. Khan agradeció a todos por estar presentes y entender la vulnerabilidad detrás de su fama. El actor también comentó cómo la ausencia de Demet afecta sus rutinas de trabajo y vida social. Explicó que aunque continúa con sus compromisos profesionales, el vacío en casa permanece como un recordatorio constante. Mencionó que incluso en medio de la actividad, ciertos objetos o espacios le provocan recuerdos que no esperaba. Es un efecto que uno no puede controlar, simplemente sucede, dijo mientras miraba fijamente un rincón de su sala. La prensa y los fans destacaron la autenticidad de sus declaraciones, reconociendo que incluso las estrellas enfrentan emociones complejas.
La conexión con el público se fortaleció aún más gracias a su sinceridad. Khan también confesó que la ausencia de Demet ha despertado en él reflexiones sobre la importancia de los momentos compartidos. Señaló que cada experiencia, por pequeña que sea, adquiere un valor incalculable cuando se vive con alguien especial. No hay manera de prepararse para la ausencia, uno simplemente la siente, dijo mientras su mirada se perdía en la distancia. El actor agradeció públicamente a todos los que le enviaron mensajes de apoyo y cariño durante este periodo. Los espectadores sintieron una mezcla de admiración y compasión, mostrando cómo su humanidad trasciende la pantalla. Cada palabra fue recibida con empatía y comprensión. El actor destacó la forma en que los recuerdos pueden llenar espacios vacíos de manera inesperada. Mencionó que fotografías, objetos y pequeños detalles se convierten en un refugio emocional que lo ayuda a sobrellevar la soledad. Es un vacío que duele, pero también un espacio para recordar lo bonito que fue, afirmó con voz quebrada. La audiencia reaccionó con comentarios emocionados, reconociendo la vulnerabilidad y sinceridad de Khan. Los medios de comunicación continuaron difundiendo la noticia, convirtiendo la entrevista en un fenómeno viral. La combinación de fama y emoción genuina generó un impacto masivo en redes sociales. Khan habló sobre cómo la ausencia de Demet también ha influido en su creatividad y enfoque profesional. Confesó que ciertos proyectos se sienten más desafiantes sin la inspiración que su compañera le brindaba. Aún así, señaló que este sentimiento lo motiva a dar lo mejor de sí mismo y a valorar cada instante. La inspiración viene de muchos lugares, pero algunas personas la hacen única, comentó mientras miraba un objeto familiar en la sala. Los seguidores reconocieron su honestidad y sensibilidad, compartiendo masivamente el vídeo. La entrevista se convirtió en un hito de su carrera mediática, mostrando su lado más humano. El actor recordó cómo los momentos compartidos con Demet han dejado una marca indeleble en su vida. Mencionó que incluso las pequeñas cosas, como conversaciones improvisadas y risas espontáneas, son ahora recuerdos valiosos. Es imposible olvidar lo que vivimos juntos, simplemente forma parte de mí, dijo con una sonrisa nostálgica. Los fans se mostraron conmovidos, celebrando la autenticidad y humanidad de Khan. Cada comentario en redes sociales reflejaba admiración y empatía por su sinceridad. La entrevista se viralizó, alcanzando cifras récord de visualizaciones. Khan Yaman confesó que, aunque el hogar se siente vacío, la esperanza de volver a compartir momentos con Demet le da fuerza para seguir adelante. Expresó que los recuerdos no son solo nostalgia, sino un motor para vivir y valorar cada instante. Es un espacio lleno de amor que permanece en mi corazón, dijo mientras la cámara captaba su expresión más íntima. Los espectadores reaccionaron con emoción, compartiendo el vídeo y comentando sobre la humanidad de la estrella. La entrevista se convirtió en un fenómeno mediático, mostrando que incluso los más famosos enfrentan emociones profundas. El actor explicó que la soledad le ha permitido reflexionar sobre la importancia de cada relación y momento compartido. Mencionó que la ausencia de Demet le recordó valorar a las personas que hacen su vida especial. A veces se necesita la distancia para entender lo que realmente importa, comentó con una mirada reflexiva. La audiencia respondió con miles de mensajes de apoyo y admiración, destacando la vulnerabilidad que Khan mostró públicamente. Cada palabra resonó como un testimonio de la importancia del amor y la compañía en la vida de cualquiera. La noticia se volvió viral en minutos. Khan también compartió cómo los recuerdos de viajes y aventuras con Demet llenan su hogar de emociones. Contó que incluso fotografías antiguas evocan risas y momentos felices que lo acompañan en la soledad. Cada recuerdo es un tesoro que guardo con cariño, afirmó mientras la cámara mostraba imágenes del interior de la casa. Los seguidores reaccionaron de manera masiva, destacando la sensibilidad y humanidad de la estrella. La entrevista reforzó la conexión emocional entre Khan y su público, mostrando un lado muy personal que pocos habían visto antes. El actor concluyó diciendo que la vida sigue,
pero que la huella de Demet permanecerá en cada rincón de su hogar. Expresó que la nostalgia no es solo tristeza, sino un recordatorio de la belleza de los momentos compartidos. Mi casa puede estar vacía físicamente, pero está llena de recuerdos y amor, finalizó con una sonrisa tierna. La audiencia aplaudió su sinceridad, y el vídeo se compartió en todo el mundo. Can Yaman mostró que incluso los corazones más fuertes pueden sentir la ausencia y el poder de los recuerdos.